Hola, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un feliz jueves. Voy. Gracias por unirse a todas las personas que se están uniendo en este momento. Hola, Sofi, ¿me oyes? Hola, lista, perfecto. Hey, muy bien, me encanta. Qué emoción tenerte por acá otra Ay, vez. ¿Cómo gracias, estás hoy? ¿Cómo está igual. tu semana? Todo muy bien, todo muy bien. Con mucho trabajo, gracias a Dios. Sí, ha sido bastante ocupada esta semana, ¿no? Ha sido bastante intensa, por lo menos por mi parte, sobre todo los dos primeros días, lunes y martes, se sintió bastante fuerte y creo que coincido con muchas otras personas con las que he estado hablando y me han comentado que su semana también fue parecida. ¿La tuya igual o no Sí, tanto? y bueno, es que acá fue Carnaval de Brasil también. Entonces, Claro, ustedes caótica. están en carnavales. Wow, ¿y hasta cuándo es? Ya se acabó el martes. Bueno, el miércoles a mediodía que todo el mundo regresó a Y esto trabajar. para completamente un país, ¿no? Es una cosa de locos. Es impresionante. Yo, Bueno, yo lo que digo es que me impacta cómo es el aguante de los brasileños. A las 8 de la mañana ya están ahí en el carnaval. Es impresionante. es fiesta 24/7, ¿no? Es una cosa loca. Bueno, qué interesante. ¿Y cuántos carnavales se ha tocado vivir ya? Este es el segundo, este es el segundo. Y muy lindo, muy lindo. Es Bueno, me imagino. Interesante, diferente, otro tipo de así experiencias. es. Sofi, bueno, pues muchas gracias de nuevo por estar acá con nosotros en esta serie tan linda de propósito, que precisamente tiene todavía mucho que ver con esta energía de comienzo de año, que este año va a mil y mejor dicho, ya casi que se nos acaba, estamos ya a mitad de febrero. Pero al final, pues es algo que lo que hemos hablado desde siempre, que nunca es tarde para encontrar ese propósito, para empezar, para tener ese día cero o ese 1 de enero, y por eso es que estamos hablando acá de este tema tan importante para nosotros, por eso es que lo dividimos en 3 lives diferentes, por eso es que estuvimos hablando ya en una primera sesión de cómo descubrir ese propósito, ¿no? De esos primeros pinitos que faltó esa fórmula mágica que yo estaba esperando, pero que al final hablamos, depende de cada persona y bueno, súper bienvenidas a las personas que nos están viendo en este momento o que están viendo ya la sesión grabada. Para si no han ido a escuchar ese primer live, está muy bueno, está muy interesante y dimos muchos tips y muchas herramientas para empezar a entender cómo es que podemos estar alineados con ese propósito que nos mueva más allá y cómo al final también se convierte en evolutivo, ¿no? Que va acompañándonos y va transformándose a lo largo de nuestro camino. Hoy entonces vamos a hablar un poquito más acerca de cómo alinear ese ser con el hacer, que a veces lo vemos por el lado profesional, otras veces no, pero al final es esa vocación y esa ocupación que tiene mucho que ver con eso que hacemos en el día a día. Y bueno, acá te cedo completamente la palabra, Sofi. Me encantaría conocer un poco más tu opinión de este tema, si hay algo más que antes de entrar como en el grueso y en todo lo que estaremos hablando hoy, quieras mencionar de lo que ya hablamos o todo lo que se viene también. Ok, perfecto. Muchas gracias, Manu. Sí, pues simplemente creo que como para recapitular sobre el tema del propósito y las personas que están viendo este video por primera vez y que tal vez no tengan el contexto del primer video, pues algo de lo que hablamos muy en general y en conclusión es que el propósito tiene que ver mucho con el autodescubrimiento, ¿no? Tiene que ver mucho con conocernos muy bien, el que en cada etapa de nuestras vidas, pues nuestro propósito va cambiando, depende de nuestras necesidades, depende de nuestros problemas más importantes, nuestras prioridades, etcétera, ¿no? Entonces, es un poquito como en resumen sobre ese tema y que decíamos que no existe una fórmula mágica, lamentablemente, pero que siempre estos momentos como de conexión con una misma se pueden crear una fórmula mágica como personalizada, ¿no? Tú misma puedes crear tus propias conexiones contigo misma, si va a ser a través de
momentos de meditación, si va a ser a través de momentos de ejercicio, journaling, etcétera, y esas se vuelve una fórmula mágica tuya, ¿no? Personalizada para entonces ir cada vez más descubriéndote y al mismo tiempo, pues descubriendo tu propósito, ¿no? Ese como un poquito, ese contexto me gustaría compartir. Y ahora sí, ahondando un poquito más sobre el tema que dices del ser y el hacer, yo siempre como introdujo este tema es que muchas personas, antes yo escuchaba mucho que me decían, es que no tienes que convertirte en lo que haces, o sea, no tienes que convertirte en lo que trabajas, como que lo que haces no tendría que ser lo que tú eres, ¿no? Que no te defina. Y ahora, digo, con todo este proceso de autodescubrimiento, con todo este proceso del propósito, digo, uff, pues si lo que hacemos no es lo que somos, entonces ¿para qué lo hacemos? ¿No? O sea, si es tanto tiempo de nuestra vida, de nuestros días, que estamos pues haciendo al final de cuentas, ¿por qué no estaría alineado con quienes somos? Entonces yo digo, no, sí, o sea, no tienes que ser lo que haces, pues yo digo, más bien sería ideal que lo que hacemos es lo que somos, ¿no? Primero ser, que normalmente sucede al contrario, lamentablemente, ¿no? Como en todo este mundo capitalista y que pues incluso hasta la necesidad, ¿no? Viene mucho también el privilegio, la necesidad pues nos lleva a hacer lo primero, ¿no? Hacer, 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 hacer. Y después, si acaso, vemos quiénes somos a través de lo que hicimos y no al revés, como debería de ser, ¿no? Darnos el espacio de primero, ok, quién soy, quién quiero ser y a partir de ahí, ahora sí definir, ok, qué voy a hacer a partir de eso. Sí, yo concuerdo mucho con esto que estás diciendo y qué lindo que hayas traído este tema del autoconocimiento y de la importancia de esto que hablamos la semana pasada, porque justo ahorita nosotros dentro de la plataforma de Senti cada semana trabajamos un tema y esta semana puntualmente estamos trabajando el autoconocimiento. Y esto me lleva a pensar en un montón o sea, claro, tiene un montón de beneficios que probablemente es lo que vamos a hablar ahorita también en cuanto a ese conocimiento de si yo tengo claridad de esa persona que soy, de esos temas que me gustan, de eso que no me gusta, de cuáles son las oportunidades, de mis valores, es mucho más fácil estar alineado con eso que quiero, con esas personas también que me nutren. Y dentro de esto hay una claridad importante que nos genera no solo esos beneficios de saber hacia dónde voy, saber qué es lo que me gusta, sino de estar también presente y de poder disfrutar de una manera mucho más plena la vida. Pero que voy con todo esto, que así como hay ciertos beneficios muy grandes, también hay unos retos importantes de poder generar y dar ese autoconocimiento en nuestra vida y tiene que ver con lo que tú estás mencionando, por lo menos desde mi forma de ver. Y es que ese autoconocimiento muchas veces es incómodo, muchas veces no estamos acostumbrados en el día a día a darnos un espacio para nosotros mismos, para entender qué es eso que nos gusta, qué es eso que no nos gusta. Estamos acostumbrados a que de pronto está mal visto a veces, ¿no? De que ir a cine solo, o ir a comer solo, o ir a tener como esos espacios en donde pues tú estás contigo y con nadie más. Entonces creo que eso hace que se vuelva retador. Y también hay una parte importante de como la subjetividad de creencias con las que tú naciste o patrones que ya has visto, como lo que estábamos hablando ahorita de la cultura en donde estás, ¿no? Entonces de pronto puede que yo sea brasilera y a mí no me guste la fiesta y carnaval y tal, pero de pronto estoy poniendo un ejemplo por decir cualquiera, pero puede que de pronto eso en este momento, no sé, me dé miedo porque mis papás toda la vida eso es lo que les ha gustado y eso es lo que ven como algo positivo y entonces como así que a mí no me gusta estar hasta las 8 de la mañana. En fin, entonces empiezo a reflejarme con otro tipo de ideas de otras personas que tal vez están demostrando algo que no es de mí mismo o de mí misma. Y se vuelve retador ese tema de autoconocimiento. Entonces, voy viendo un poco a lo que mencionabas, creo que ese tema de el ser es primordial tenerlo muy claro para partir de ahí, de ese entender quién soy, qué es lo que me gusta, pues, y se lo he escuchado a muchas personas, se convierte en tu estilo de vida. Dejas de ver ese trabajo o ese hacer como algo que están, y se lo he escuchado también a otras personas que dicen, el trabajo es
tan aburrido y es tan harto que hasta te pagan por hacerlo. Pero ¿qué pasa si cambiamos esa mentalidad y si en vez de verlo de esa manera, empieza a ser tu estilo de vida y esos dones que tú le regalas al mundo porque es que netamente los disfrutas, independiente de si te pagan o no te pagan, como en algún momento existió, ¿no? En esta era de el trueque y de entonces cada quien poner lo que realmente hacía y era bueno porque hacía parte de su ser eh, hacia otras personas y así entonces se iba generando como este intercambio de dones que para mí cada uno es totalmente único y tiene mucho para aportar al mundo. Entonces, amo esta visión de lo que mencionas de cómo podemos alinear ese ser con el hacer y cambiar un poco esa mentalidad y ese chip de que toca trabajar porque toca trabajar y entonces bueno, la pandemia nos regaló muchos beneficios, pero en muchas empresas sigue siendo calentar silla, ¿no? Y el horario de 8 a 5 y ya está. Eh, Así que bueno, me parece un tema bien interesante. No sé, las personas que se están empezando a unir, si tienen algún comentario sobre esto, algo más que nos quieran mencionar. Si no, yo sigo teniendo muchas preguntas para Sofi, ustedes tranquilos, porque al final creo que es una visión muy linda que pues me encantaría saber cómo podemos instaurar y cómo podemos ayudar a que otras personas también no solo la tengan, sino la apliquen en su vida, que no se quede como en ese privilegio que tú nos decías o en esa idealización de solo lo que algunas personas pueden hacer y empezar a tener esto un poco más en nuestro día a día. Y un poco de lo que mencionaba sobre cuáles son esos desafíos. Voy a hacer un pequeño comercial aquí. Yo tengo un programa que justo se enfoca en descubrir el propósito, ¿no? Acompañar a las personas a descubrir su propósito. Y la primera parte tiene que ver justamente con el autodescubrimiento. Y ahí me he encontrado, pues, desde mí, ¿no? O sea, porque todo está basado también en mi experiencia, en cómo yo lo viví, de que tenemos mucha como limitación, mucho no querer entrar en esas emociones que pueden ser incómodas, que pueden ser desagradables, que nos va a llevar el proceso de autodescubrimiento, porque el autodescubrirse pues es también un poco regresar hacia nuestras heridas, ¿no? ¿Qué es lo que nos duele? ¿Qué es lo que más nos marcó en nuestra vida? Porque al final de cuentas el propósito viene de ti, viene de tu propia vida, de lo que tú has vivido, de lo que te ha marcado, de lo que más te ha dolido, para que eso se vuelva una chispa, eso se vuelve el motor de lo que tú después vas a hacer. Entonces, para eso, pues se necesita regresar, se necesita pasar por esas emociones que pueden ser incómodas, pueden ser desagradables, pero no hay otra manera más que sumergirse. No hay otra manera más que rendirse ante ellas, pasarlas, sentirlas y dejar el hacer. Eso es otro de los desafíos que yo he visto mucho en las personas que estamos pasando por este proceso de autodescubrimiento, en el sentido de que todo el tiempo están queriendo buscar respuestas, todo el tiempo están buscando querer hacer, querer aprender, querer llenar espacios y nos sentimos incómodos con simplemente ser y no llenar ese espacio. Me pasaba hoy en la mañana, por ejemplo, con una chica con la que estoy trabajando y me decía, es que, ¿cómo me voy a ir 15 minutos sin mi celular a caminar? ¿Cómo es posible? O sea, no voy a lograrlo. Y yo, créeme que lo vas a lograr. Intenta 15 minutos. Si lo lograste el primer día y sobreviviste, lo sigues intentando el siguiente día. Y es impresionante que la mayoría de las personas estamos así. No, nos incomoda no tener que llenar espacios. Simplemente estar en el espacio vacío con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, porque se vuelven nuestros pensamientos a veces en contra de nosotros. Entonces, esos son... Ay, se nos trabó un poquito, ¿verdad? ¿Todo bien? En cuanto más rápido podamos empezar a crear estas conexiones con nosotros mismos, en crear estos espacios dentro de todo ese hacer, dentro de toda esa actividad, más fácil va a ser, ¿no? O sea, tenemos que empezar a crear nosotros esos espacios, a crearnos nuestros propios sistemas, porque el sistema en general no está para eso, no está para tener espacios de 15 minutos simplemente contigo.
no estamos acostumbrados a eso. Entonces nosotros mismos tenemos que crear esos espacios. Y ahora que mencionas también del tema del trabajo, ¿no? Yo leía sobre cómo empezó este boom de la psicología positiva, que a qué se refiere, empezó con el tema de los trabajos, de que no solamente vamos a trabajar por recibir tu salario, sino personas empezaron a decir, bueno, es que, ¿qué tal si lo que hacemos también tiene sentido? O sea, si vamos por el sentido que tiene nuestro trabajo. Y entonces ahí empieza todo este tema de el propósito, de que puede ser algo más allá que simplemente trabajo, ¿no? Puede ser algo mucho más profundo que simplemente trabajo. Sí, creo que eso se convierte como en el motor y en el día a día. Y creo que con lo que mencionas de los desafíos, estaría bueno también dejar algunas estrategias para superar esos desafíos. ¿Cuáles serían para ti esas estrategias claves que se vuelven como ese kit de herramientas y de ayuda en momentos específicos, en donde por más de que queremos regalarnos ese espacio para nosotros o trabajar en este camino y en este proceso de autodescubrimiento, de desarrollo personal y de lograr, ¿no? Encontrar un poco ese propósito más allá que nos mueva, pues nos encontramos con todas estas distracciones en el camino, que podría ser una estrategia que nos ayude a superar esos retos y desafíos. Más que estrategias, yo en esta parte del autoconocimiento que se vuelve a veces muy difícil, incómodo, desagradable, entrar como en estas heridas del pasado, eh, yo diría mucha compasión y mucha empatía, ¿no? Regresar un poco a ver a nuestro niño interior, a vernos a nosotros con ojos de, estoy hablando con mi niña interior, o sea, nunca le hablarías con las palabras con las que a veces te hablas. ¿Cómo le hablarías? Con palabras de dulzura, con mucho más compasión, con mucho más amor. Entonces, eso sería como la primera clave que nos va a ayudar como mucho en ese proceso y que no sea tan, pues tan doloroso a veces. Y segundo, ya en esta parte que dices de, para no estar tanto en el exterior, no estar saliendo, no solo que me decías, por ejemplo, de una brasileña que vive acá, pero que no le gusta ir al carnaval, pero pues se siente presionada y entonces va, y entonces ya no está alineada con ella misma. Ahí la palabra, bueno, la pregunta es, ¿para qué? Cuestiónate constantemente, ¿para qué vas a decidir ir? ¿Para qué vas a decidir hacer? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué cada acción que vayas a hacer? Porque entonces ahí te vas a dar cuenta, ok, esto me va a aportar algo, está alineado conmigo, realmente es algo que yo quiero. ¿Para qué lo voy a hacer? No, pues para simplemente complacer a alguien más. Y para eso obviamente también se necesita muchísima honestidad, ¿no? Muchísima pues vulnerabilidad también y coraje para entender que muchas veces es nuestro ego, es la validación externa lo que estamos buscando, es algo externo lo que estamos buscando y realmente no está dentro de nosotros. Y cuando nos preguntamos para qué, por ahí salen las respuestas. Por ahí empezamos a sentir, ok, creo que esto realmente no está alineado conmigo. No sé si respondí tu pregunta, Manu. Sí, y yo creo que al final tiene mucho que ver ahora que lo dices de esta manera, como con esa brújula interna, ¿no? De alguna forma, creo que esto es como un músculo que se va fortaleciendo y que se va cultivando. Y en la medida que tú te vas escuchando a ti mismo o a ti misma, pues es más fácil como que eso se siga dando y que puedas empezar a tener un poco más esas respuestas. Porque cuando te lo preguntaba, yo decía, bueno, de pronto también el tema de las relaciones, hablando del autoconocimiento, a veces te ayuda a tener ese espejo y a veces puede ser una estrategia clave de, hay momentos en los que a mí se me olvida quién soy, pero estar cerca de personas que me lo recuerden constantemente o que me acuerden que, no sé, que me gusta pintar también, que me gusta X o Y cosa, hace que sea más fácil y más liviano el camino y me permite reconocer, pero creo que es un arma de doble filo porque así como hay personas que tienen esa como transparencia y sensibilidad de realmente como mostrarme, digamos, esa luz o acordarme de esa persona, también puede que existan otras en donde lo que tú dices se dé muy hacia el camino que supera mis límites
de forma forzada, en donde de pronto ya no me siento bien. Y creo que ahí es donde entra esa brújula a contarte cuando estás teniendo ese ser alineado con el hacer. Porque creo que la fórmula más clara es que se siente bien, que tú lo estás haciendo y te sientes tranquilo, tranquila, te sientes cómodo, no se está sintiendo forzado. Me pasó en muchos momentos de mi vida, sin ser incluso consciente, en donde yo me acuerdo estar en un lugar y querer estar en otro lugar. Y eso creo que es más común de lo que nos imaginamos. Y creo que a muchas personas les pasa. Y es que a veces no quieres estar donde estás, pero simplemente crees que así debe ser porque así toca. O lo que estábamos hablando del trabajo, ¿no? Pues es que no me gusta, pero así pago la vida. Y es como que estás sacrificando y que estás entregando de ti para recibir otras cosas que de pronto tampoco te llenan lo suficiente. Y entra este para qué que tú nos mencionabas que me parece muy relevante y es volver al ¿para qué estás haciendo eso? ¿No? Muchas veces es que yo trabajo para poder estar con mis hijos, para poderles dar la mejor calidad de vida. Pero resulta que ese trabajo hace que estés de mal humor siempre y entonces no puedas realmente darle esa mejor vida a tus hijos porque es que ni siquiera te ven. Y cuando te ven, les metes el grito porque estás de mal genio o otras situaciones en donde al final es volver un poco a ese para qué estabas haciendo las cosas, ¿no? Entonces creo que volviendo a donde arranqué esta idea es esa brújula interna, al final es algo que se cultiva, al final es algo que se fortalece y que en la medida que nos regalemos más momentos de callar ese exterior para sentir y entender qué es eso que nos gusta, qué es eso que queremos, cómo nos estamos sintiendo, pues todo puede fluir de forma más sencilla y podemos estar mucho más claros de cómo vamos alineando ese ser con ese hacer. ¿Cómo lo Y ves tú? es súper, sí, es hacernos caso realmente en esa intuición, porque se siente, al final de cuentas se siente. Y yo en mis sesiones de repente pregunto a las personas, ¿dónde sientes la congruencia? ¿Dónde sientes la paz? ¿Dónde lo sientes? Si lo sientes aquí, si lo sientes en el estómago. Empezar a conocernos incluso es eso, ¿no? A conocer dónde sentimos que es aquí, que sí estoy bien aquí, que sí quiero estar, que sí estoy donde quiero estar. Y cuando no se siente, pues ser honestos, ¿no? Y decir, no, no quiero estar aquí. Un poco el normalizar, el también decir no. Y que no pasa nada, no pasa nada el decir no, el no tener que poner excusas, el simplemente no es algo que yo quiero, no es algo que con lo que me siento cómoda en este momento, el día de hoy, y está bien. Al final de cuentas nos estamos priorizando. Justo todo eso te iba a preguntar y con esto ya creo que podemos cerrar el espacio porque ya, mejor dicho, se nos fue media hora en un segundo y es qué impacto, Sofi, puede realmente tener este alinear el ser con el hacer, qué tanto esto nos puede dar más felicidad o más plenitud o puede como generar bienestar para nosotros o no. Bueno, creo que para empezar es esta sensación que de la que hablábamos, ¿no? Cuando te sientes en congruencia, te sientes bien, te sientes tranquila, te sientes en paz contigo misma. Y eso para mí es valiosísimo, porque cuando yo antes no lo tenía y ahora que lo tengo, digo, ¿cómo había vivido tanto tiempo sin esto, ¿no? Sin esta congruencia, sin esta coherencia entre lo que soy y lo que hago. Una es esa. Y dos, se refleja y se ve y se siente. Y las demás personas lo van a percibir. Y vas a llegar a muchas más personas de lo que imaginas simplemente por esa congruencia que estás teniendo. Y aunque tú no estés en el exterior y estés como buscando validación, las personas lo van a ver y lo van a reconocer y van a decir, yo quiero sentir eso. Y imagínate, entre más personas que seamos en esa congruencia, en esa autenticidad, pues solo habrán personas con honestidad, haciendo lo que son, y no habrá personas pues que no estén siendo congruentes, que incluso pues estén de mal humor por eso y que muchas veces ni saben, ¿no? Inconscientemente. Entonces,
eso se refleja y se va a ver, y lo que sea que tengas en tu mente como objetivo se va a superar más de lo que tú te imaginas, porque sucede magia cuando empiezas a estar congruente contigo misma y las decisiones que se van poniendo en tu camino se vuelven más fáciles y se va acomodando el camino de acuerdo a esa alineación, a ese propósito, porque cuando tenemos un propósito bien definido y lo sentimos, los cómo brotan, no sé cómo, ni sé cómo explicarlo, pero brotan y tú los vas viendo, ¿no? No, esta es una manera en la que sí voy a poder llegar a esto que yo quiero, ayudar a estas personas. Esta también va a ser otra manera, esta también. Y las personas alrededor con las que compartes todo esto, pues te van a identificar con eso, ¿no? Y van a decir, esta persona es la ideal porque ella está haciendo lo que es y está haciendo lo que es. Entonces, no hay mejor persona que ella. Qué fuerte y qué lindo a la vez. Esto se siente, es verdad, y yo creo que se convierte un poco en inspiración, ¿no? Al final, como que si tú puedes, yo puedo. O sea, creo que todo es posible para todos. Creo que el universo es totalmente abundante. Y creo también que como contraparte a ese bienestar, a esa plenitud, a esa libertad, pues cuando no estamos en esa congruencia o no sentimos esa alineación, yo fielmente creo que de ahí surgen también las enfermedades, de ahí surge el no estar bien y a veces puede que no lo tengas de forma consciente, pero tu cuerpo lo siente y somatizamos las cosas que pensamos y las cosas que vivimos. Entonces creo que sí, desde ahí se puede generar mucho bienestar, no solo para nosotros mismos, sino para el mundo en general. Total, Así que Totalmente, e incluso quienes nos rodean, ¿no? Nuestras relaciones, que también hablabas de nuestras relaciones, nuestra familia, todo el mundo lo ve en nuestro entorno, se refleja. qué lindo, Sofi, pues muchas gracias por toda esta información, por darnos una mayor claridad de cómo alinear ese ser con el hacer precisamente. Y bueno, ya hemos hablado de ese descubrimiento de propósito, de cómo podemos tener esta congruencia, alineación en nuestra vida. Creo que nuestro siguiente paso se enfoca un poco más de cómo llevarlo a la realidad, cómo hacerlo en el día a día. Y por esto abrimos esta tercera sesión en donde nos veremos el próximo miércoles a esta misma hora. Así que muchísimas gracias. Gracias por todo esto que nos cuentas, gracias a las personas que se conectaron y no sé si hay algo más que quieras mencionar antes de cerrar este espacio. No, muchísimas gracias, Manu, te mando un abrazo. Igual, me encanta Igual. verte. Nos vemos muy pronto. Chao, gracias.